andamos con la matemática? ¿Cuestan los números? ¿Andamos con la calculadora todo el día o hacemos a mano con el lapicito? Vamos a ver qué tan hábil sos para la cuenta más difícil. ¿Estás ensoplando? Dientes de león. Y yo te cuento mis primeros pasos en la matemática, mis primeras luchas en la matemática. Resulta de que yo cursaba segundo grado, 8 añitos nada más tenía, ¿no? Y la maestra pone 10 cuentas de restar, 10, en el pizarrón, pero eran de 2 cifras. Y resulta que era un tema que ella había explicado el día anterior. Y yo el día anterior, vaya a saber por qué, estaría enferma, no sé, había faltado y no lo sabía. Y yo era muy calladita, muy tímida y no me atrevía a preguntarle, ¿no? Entonces, bueno, traté ahí desesperadamente de razonar y puse lo que me parecía y lo que yo calculaba y traté de hacer un esfuerzo, toda nerviosa, toda mal, pero bueno, las completé y obviamente las hice mal, ¿no? Cuando voy a llevar el cuaderno delante de mis compañeros, la maestra empieza a corregir y pone, pero mal, pero ¿cómo puede ser? Y ahí me empieza a retar, mal, me empieza a decir, pero ¿cómo puede ser? Todas mal, no entendiste nada, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que pones esto? ¿No? Y levantaba la voz y todos mis compañeros así y yo ahí con los ojos llorosos, porque yo no lloraba en público, pero era un drama por adentro tremendo, ¿no? Y esta maestra gritaba y no sé, vaya a saber por qué, se la agarró conmigo, ¿no? Entonces me dijo, anda a llamar a tu hermana. Y mi hermana estaba en séptimo grado, ¿no? Entonces mi hermana viene y le muestra el cuaderno y mira lo que hizo y lo hizo todo mal. Y mira, las 10 cuentas mal, ¿cómo puede ser? Que mañana venga tu mamá. Vos mirá, parece exagerado, pero yo te aseguro que es real. Mi mamá fue al otro día y le explicó a la señorita Teresita, porque claro, me acuerdo perfectamente el nombre de la maestra, y le explicó que yo había faltado. Pero bueno, para lo único que sirvió es para que ella me volviera a retar, porque yo no le había avisado que había faltado. Y por supuesto, desde ese momento odié las matemáticas y a la señorita Teresita. Pero en tercer grado me topé con la señorita Chidíchimo, creo que se llamaba Norma, no sé, pero ella era un amor y nos amaba a todos y nosotros la amábamos a ella y no solo nos enseñó a restar, sino a multiplicar y a dividir, en la que yo era una capa dividiendo, ¿no? Y la verdad que todo porque ella tenía una gran vocación y bueno, porque sabía un poco tratar a los chicos, ¿no? Es como que a veces no somos malos alumnos, tenemos malos maestros. Pero hay una cuenta que es la más difícil, la más compleja, la más complicada y está en la Biblia y te la voy a compartir. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y a simple vista podríamos decir que 70 veces 7 son 70 por 7, lo cual nos da un resultado de 490 veces. Y a pesar de que parece un número muy grande, ¿qué pasa con una persona que a lo mejor recibe todos los días una agresión o algo que le hacen, ¿no? Y vos fíjate que un año tiene 365 días. Casi en un año y medio, recibiendo un insulto por día, ponele, se pasaría de los 490, ¿no? ¿Qué pasa si recibe 491, 497, 512? Podría ser raro, pero no improbable. Pero veamos cómo es la cuenta real. Pues sabés que hay un matemático, un científico, el profesor Rey Zarza, que se dedicó a estudiar estos pasajes bíblicos y cómo está metida la matemática en todo esto. Y entonces él decía, uno puede pensar, como les dije antes, que la cuenta sería 70 por 7, pero en realidad sacamos la conclusión de que es muy poco. Entonces él decía, lo que en realidad plantea este versículo, que es 7 a la potencia 70, lo que en realidad nos da este número. Decime,
¿A vos te insultaron, te faltaron el respeto o te dañaron más veces que esto? No, ¿verdad? Pero Jesús dijo, ¿querés números? Te doy números. Y mira, yo hice una cuenta. Si nosotros viviéramos un promedio de 80 años, ¿cuántos segundos serían? Y yo me di a la tarea de saber cuántos segundos serían. ¿Y sabes cuántos son? 2.522.880.000 segundos. Imagínate, si nos faltaran el respeto, si pecaran contra nosotros, si nos insultaran una vez por cada segundo de nuestra vida, aunque sea así, nunca llegaríamos a este número. Con lo cual, lo que nos quiere decir Jesús es que tenemos que perdonar siempre. Y es la cuenta más difícil porque es la cuenta que duele, ¿verdad? Si la ofensa es simple, si es, algo sencillo, no nos cuesta tanto, pero cuanto mayor sea la ofensa, más difícil es. Y yo te quiero contar en este video qué es el perdón. Primero, el perdón es una decisión, es una determinación de la voluntad. Nunca vamos a sentir perdonar, por eso es una decisión. Yo tengo que decidir dejar de estar atado o atada a la oscuridad, ¿no? Por lo que me hicieron, por lo que me pasó, porque en definitiva eso me lleva a lugares muy oscuros, a zonas donde no nos conviene permanecer. Tenemos que tomar la decisión sin sentimientos. 2. Renuncia a la venganza. Y viste que cuando pecan contra nosotros, cuando nos hacen daño, nos duele y nos duele muchísimo, ¿no? Y quisiéramos que esa persona pague lo que nos hizo. Es natural, es innato del ser humano, ¿no? Pero perdonar es dejarle las cosas a Dios, que Él juzgue, que Él intervenga, que Él establezca el castigo, ¿no? Es dejar la venganza a Él, que Él pague conforme a los hechos y que sea Cristo el que tome el control de la situación. 3. Gestión de la injusticia. Y esto también es innato del ser humano, desde Caín y Abel, ¿no? Es como que la inocencia traicionada clama desde la tierra, ¿no? Es como que hay algo que nos impulsa a querer que se haga justicia, ¿no? Pero bueno, nosotros, aunque fuésemos los más excelentes jueces de la tierra, nunca juzgaríamos bien, porque el único juez justo es Dios. Y hay 3 cosas más que le siguen al perdonar. No es solamente esto. Tomo la decisión, dejo la venganza a Dios y el tema de la injusticia también se lo dejo al juez. No es solamente esto, sino que después del perdón, después de que hiciste estas 3 cosas, hay 3 cosas más que es fundamental que hagas después de perdonar. 1. Entregar nuestras heridas al Señor. Porque tenemos que sanar, ¿no? Y eso es un proceso y lleva tiempo, heridas emocionales, heridas espirituales, ¿no? Es un proceso y tenemos que, yo creo, involucrarnos conscientemente en un proceso de restauración para dejar de sangrar y para cicatrizar. 2. Aprender. Porque tenemos que cambiar las estructuras que tenemos de pensamiento y de acción por los valores y por los principios de Dios. Tenemos que volver a instaurar en nuestra cabeza y en nuestro corazón el concepto de amor, ¿no? De amor hacia nosotros y de amor hacia los demás. Tenemos que aprender a poner límites, tenemos que aprender a cuidarnos, ¿no? Y todo eso de la mano del Señor. Y mira, la palabra dice esto: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 3. Evaluar reconciliación. Porque, ¿sabes? Jesús nos manda a perdonar siempre, pero la reconciliación hay que evaluarla según el caso. Si es un caso simple y el vínculo no estuvo en juego, bueno, es también simple, ¿no? Es sencillo. Pero hay casos muy difíciles, ¿no? En donde vos tenés que entender que primero es el perdón y siempre tiene que haber perdón. Pero la reconciliación no siempre es conveniente. Vos sabés que Jesús perdonó a toda la humanidad, pero no está reconciliado con toda la humanidad.
Él se reconcilia solamente con las personas que se arrepintieron de sus pecados y que confesaron que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y aceptan ese sacrificio de Él para perdón de esos pecados, ¿no? Y entonces ahí está la reconciliación. Pablo decía, reconciliaos pues con Dios. ¿Qué significa reconciliar? Es como repetir, volver a, ¿no? Y conciliar es ponerse de acuerdo. Entonces, si yo pequé contra Dios, es como que el pecado me alejó de Dios, me alejó del acuerdo de Dios. Dejé de estar de acuerdo con Dios, ¿no? Entonces, cuando yo me arrepiento de ese pecado, vuelvo a estar de acuerdo con Dios. Y como te dije, Jesús murió para perdonar a toda la humanidad, pero se reconcilia solamente con aquellos que le aceptan en su corazón, que aceptan y reconocen ese pecado y se vuelven a reconciliar, vuelven a estar de acuerdo con ese Dios, con esas normas, con esas leyes, con la vida de Jesús, con que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados y que mediante Él tenemos salvación. Por eso no es lo mismo perdonar que reconciliar. Jesús nos pide que perdonemos siempre, pero de pronto si esa persona nos quiere seguir agrediendo, nos quiere seguir lastimando, nos quiere seguir haciendo daño, bueno, en ese caso no podemos reconciliar, ¿no? Es como que el vínculo no es viable, pero sí perdonar. Y cuando perdonamos realmente es como que recordamos ese hecho, porque de pronto no podemos tener amnesia, nos acordamos de lo que nos pasó, ¿sí? Pero lo recordamos ya sin dolor, lo recordamos sin secuelas en la conducta, sin venganza, ¿no? Es como que estamos fortalecidos en Cristo Jesús, nos da una fortaleza el Señor que nos permite estar bien y estar con paz y con gozo, y también entender que así como nosotros recibimos ofensas y nosotros tenemos que perdonar, también nosotros hemos lastimado y quizás ofendido a otro, y si nosotros no perdonamos las cosas que nos hicieron, tampoco Cristo nos va a perdonar a nosotros. ¿Qué es una cuenta muy difícil? Y sí. ¿Y qué es doloroso? También. Pero sabes que la paz que trae al corazón, el alivio, ¿no? La libertad de espíritu que trae el perdón, no tiene precio, no se puede contar y es infinita. Así que ya saben, a emplear muy bien las matemáticas de Dios, porque como decía mi abuela, cuentas claras conservan la amistad. Y a propósito, a la señorita Teresita la perdonamos. Te mando un beso enorme, Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!